Muchísimas gracias. Una felicitación a la Universidad Nacional Autónoma de México, a todos quienes han impulsado estas sesiones de reflexión y de aportación de ideas. De manera muy especial, quiero reconocer al doctor Tonatiuh Guillén, porque desde hace meses tenía la intención de hacer de este un gran espacio de diálogo y de reflexión y también de aportación de ideas. Y además estar con estos ponentes y con esta moderadora, pues es un lujo. Es un lujo por la gran calidad que tienen y porque he visto a los participantes, las participantes en estas sesiones muy intensas del día de ayer y el día de hoy. Yo sobre todo, se me invitó para participar con algunos comentarios, algunas opiniones, reflexiones sobre el tema de México, nación transterritorial, que además es un concepto que ha acuñado el doctor Tonatiuh Guillén y que me parece absolutamente acertado, y él lo ha expuesto, lo ha escrito, lo ha definido, y me parece muy importante que quienes estamos en los espacios de toma de decisiones en el ámbito ejecutivo, en el legislativo y por supuesto también en el judicial, asumamos este concepto de nación transterritorial, es decir, la república son las instituciones, el país es el territorio, pero la nación es la gente. La nación es la gente. Y México es una nación extendida fuera de sus fronteras. La mayor parte en el norte de nuestro continente y también en otras partes del mundo, pero sobre todo en el vecino país de nuestra nación. Yo empezaría estos comentarios sabiendo que aquí están quienes están en la academia y que hacen aportaciones con una reflexión y análisis y datos muy consistentes, pero quisiera contribuir con algunas reflexiones. ¿Qué es lo que permitió que la migración en distintos países se convirtiera en un elemento que impulsara cambios en la manera de verse los países y de ver a sus propios habitantes? Me refiero específicamente, cuando hablo de esto, de Europa. La migración a mediados del siglo pasado de los españoles, sobre todo a trabajar, eran trabajadores migrantes y llegaban a Suiza y llegaban a Alemania y llegaban a Francia. Lo que hizo fue mostrar que había una fuerza laboral extraordinaria y que además estaban yendo a un territorio que era común. Hubo grandes análisis y la globalidad impulsó una nueva visión del mundo. Y en Europa la determinación que se tomó fue transformar a Europa para convertirla en una unión. Es decir, reconociendo la particularidad y la identidad de cada país, convertirla en una unión de tal manera que no solamente en el ámbito económico, sino también en el social, la Unión Europea garantizara el libre tránsito, garantizara la movilidad y se reconocieran derechos plenos a todas y a todos. Pero no fue solamente una decisión de abrir fronteras, sino que se tomó la determinación de ir mucho más allá y de construir espacios de poder político y de decisión política sustancialmente relevantes en donde estuviera expresada esa pluralidad. Eso se refleja en la Constitución del Parlamento Europeo. Hay que decir que en lo que se refiere a derechos políticos, hubo también algunos casos muy interesantes que podríamos tomar en cuenta, existen, pero yo resaltaría el caso de Francia. Francia fue un país pionero en reconocer el voto de los franceses fuera de su territorio. El voto de ultramar, le llamaban, y esto llevó a la República Francesa a tomar la determinación de que no solamente tuvieran voto los franceses, las francesas en el exterior, sino que además tuvieran diputados en la Asamblea Nacional y fueron pioneros. Esto resulta muy importante porque una nación que ha estado presente fuera de su territorio, con una presencia no tan grande como la que hoy tenemos de México, sobre todo en los Estados Unidos,
pero a partir de ser una nación que había reconocido derechos políticos y donde se dio una revolución fundamental, la Revolución Francesa, bueno, es muy interesante que haya sido pionera en reconocer derechos políticos a los franceses en ultramar, así le llamaban. Y hay experiencias más cercanas a nuestra región, a nuestro país, que me parece que pudieran también ser tomadas en cuenta como un referente. República Dominicana. República Dominicana tiene una migración muy grande en Estados Unidos, ubicada principalmente en Nueva York, pero es una migración muy fuerte. Y en la Constitución de 1994 se reconoció el derecho de los dominicanos y dominicanas en el exterior a votar en elecciones presidenciales. Han ido mucho más allá, están mucho más avanzados que nosotros, que nosotras en México, y en 2010 reformaron la Constitución en República Dominicana para permitir que no solamente pudieran elegir diputados en el exterior, fuera de su país, sino que además dividieron el exterior en 3 circunscripciones para el voto. Una está constituida, es una primera circunscripción en Estados Unidos y Canadá, la otra en el Caribe y América Latina y la otra en Europa. Y hay 7 diputados en el Congreso de República Dominicana que son elegidos en estas circunscripciones, en estas 3 circunscripciones. Es decir, tenemos antecedentes formidables que muestran que podemos garantizar, que se debiera garantizar los derechos políticos de los mexicanos que están en el exterior. Sobre todo, si tomamos en cuenta que, como seguramente ya se ha dicho aquí el día de ayer y el doctor Tonatiuh lo ha subrayado, con la reforma al artículo 30 constitucional, que es reciente en nuestro país, es resultado de una sucesiva serie de reformas que reconocieron los derechos de los mexicanos en el exterior y el derecho a la doble nacionalidad. Pero finalmente, la reforma al artículo 30 constitucional en México establece que todos los hijos e hijas de mexicanos son mexicanos. Esto, que parece una afirmación sencilla, es extremadamente importante. Yo diría, es la piedra de toque para todos los derechos, porque si todas las hijas e hijos de mexicanas y mexicanos son mexicanas y mexicanos, esto significa, y regreso a esta aportación de la modernidad, a que tienen derechos, a que deben garantizárseles el ejercicio pleno de todos sus derechos, no de algunos, sino absolutamente de todos sus derechos. Ahora bien, estamos viviendo, como comentaba y como todos estamos sufriendo, un retroceso tremendo en el mundo, y especialmente hoy ante la crisis que estamos sufriendo por estos intentos de retroceso. Como decía uno de los ponentes, el doctor Enrique Provencio, en un evento que también se hizo junto con el PUED de la UNAM y con Colefom en el Senado de la República, las crisis y la respuesta a las crisis va a definir qué somos cada quien. Como se dice coloquialmente, ¿de qué estamos hechas y de qué estamos hechos? La respuesta a la crisis va a definir de qué estamos hechos. Y aunque sabemos que hay esta ofensiva para acotar derechos, para desconocer derechos, lo que tenemos que hacer es plantear una visión muy sólida, muy consistente para ir hacia adelante. Yo diría sobre todo que en la negociación con los Estados Unidos, México tiene una presencia tan poderosa en los Estados Unidos, con esos 38 millones de personas de origen mexicano, que si hubiera la capacidad y la decisión, y espero que la haya, de darle respuesta a esta crisis con presencia política y hacerlos presentes, entonces tendríamos posibilidades de avance. ¿Qué se requiere para eso? Bueno, en el ámbito político, en la agenda política, para poder tener cercanía con estos 30 y tantos millones de mexicanos y mexicanas, empezar por reconocerles todos sus derechos políticos plenos,
en esto que algunos, aunque hay debate, pero yo diría la sexta circunscripción. Si en República Dominicana tienen 3 circunscripciones, ¿por qué en México no va a haber una sexta circunscripción de los mexicanos en el exterior? Reconocerles sus derechos plenos, reconocerles también sus derechos sociales. Una iniciativa que presenté en la Cámara de Diputados y que ahora he vuelto a presentar en el Senado es en un ámbito muy particular y específico, pero como una muestra de lo que se tiene que hacer. Que las personas adultas mayores, si aquí reciben su pensión, los que están en el exterior no tengan que venir a México para recibirla. En el mundo de la modernidad, con las telecomunicaciones y con las transferencias electrónicas, tendría que enviárseles. Bueno, empoderar con sus derechos a estos mexicanas y mexicanos en el exterior, y luego yo diría hacer evidente todo lo que aportan. La decisión de un congresista norteamericano, republicano, de presentar una iniciativa de ley, él la llama One Big Beautiful Latin Bill, el más grande y maravilloso iniciativa de ley, que es gravar con impuestos del 5% a las remesas. Lo que resulta es de una falta de reconocimiento y desconocimiento, y también hay xenofobia de lo que aportan los mexicanos y mexicanas que están trabajando en el exterior. Solamente todas y todos hemos mencionado los datos. Significa el 8% del Producto Interno Bruto en la economía de los Estados Unidos, y en la aportación que hacen equivale a lo de 55 de las más importantes empresas de las 500 señaladas por Fortune como las más poderosas del planeta. A eso equivale. Y entonces, si aportan tanto, tendría que reconocérseles derechos. ¿Qué es lo que, y para terminar, porque me he alargado, tendríamos que hacer? Además de reconocerles todos sus derechos desde acá, tendría que garantizarse una gran iniciativa para estar en contacto con el Hispanic Caucus, que está presente en Washington, con los congresistas de origen latino y mexicano que están en los congresos locales, con quienes están en los gobiernos locales como mayors, con quienes están en representaciones de orden político. Una gran iniciativa. Y me parece fundamental que retomáramos también las reuniones de la Conferencia de Gobernadores con datos específicos y con una agenda poderosa para tratar con el gobierno de Texas, con el de Nuevo México, con el de Arizona, con California, consolidar también una diplomacia ciudadana transterritorial, porque además esa diplomacia ciudadana transterritorial tiene ya fortalezas enormes. Está Colefom, hay grandes organizaciones que están en Estados Unidos trabajando, y habría que impulsar, aunque lo hemos reiterado en el Congreso y no lo hemos logrado, que nuevamente las reuniones interparlamentarias se desarrollen. Hace años que no hay reuniones interparlamentarias entre el Congreso de Estados Unidos y el Congreso mexicano, y se han suspendido para no generar conflicto, pero necesitamos el diálogo y necesitamos hacer una agenda. Cierro ya casi con esto, como en alguna ocasión Porfirio Muñoz Ledo, cuando le pregunté cómo eran las negociaciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, decía, bueno, te lo voy a comentar de manera muy simple, muy sencilla. Si pones en una hoja una lista de aquello en lo que nunca nos vamos a poner de acuerdo, bueno, pues eso habría que intentar que se aborde, pero es difícil. Y en otra, lo que es posible. Y entonces avancemos en lo que es posible sin dejar de lado la posibilidad de insistir en aquello que resulta más complicado. En fin, creo que hoy tenemos la posibilidad y la oportunidad, en medio de la crisis, de presentar iniciativas muy consistentes, muy sólidas y al mismo tiempo que sean posibles, porque si tenemos esa presencia de México en el exterior, de tantos y de tantas, entonces hagámosla valer. Es una fuerza poderosa que tendría que servir para la diplomacia. Yo termino diciendo que la interrelación entre México y Estados Unidos es tan grande que hoy no sé quién se atrevería
a declarar ilegal la comida Tex-Mex. Ya llegó para quedarse, y la música y las aportaciones en teatro y en cine, hay una relación intensa. En fin, necesitamos vernos de otra manera, vernos a partir de nuestros derechos, a partir de los derechos de todas y de todos, como un área común, y con esta visión que abre a las personas a sus derechos en el mundo, y enfrentar la ofensiva de retroceder en lo que ya se ha avanzado. Muchas gracias.